Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar un tema nuevo. El tema número 4 que lleva por nombre adaptaciones en los seres vivos. Este tema está sumamente relacionado con el tema de la evolución. Recordemos que la evolución es el conjunto de cambios que sufren los seres vivos para poder adaptarse a el medio que los rodea o el medio donde ellos están. Entonces, este tema es sumamente importante en el área de la biología y está relacionado con otros temas. También este tema está relacionado con la parte de lo que son los ecosistemas, porque hablamos también de los componentes bióticos. Recordemos que los componentes bióticos son los seres vivos. También tiene que ver con el tema de las relaciones que se dan entre las especies. Ese tema ya también lo vimos. Entonces tenemos que una adaptación, ¿verdad? Es el proceso en el cual los seres vivos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, ¿ok? Variando sus estrategias e incluso sus características físicas en pro de conservar la vida. La vida se adapta así a los cambios tanto en los factores abióticos, que sabemos que son la temperatura, la luz solar, el pH, el suelo, el aire, el viento, entre otros, como en los bióticos, es decir, nuevas especies, extinción de las especies, entre otros, de su entorno, mediante cambios físicos o conductuales que se transmiten a las generaciones posteriores, garantizando así la continuidad de las especies. Entonces, ¿qué es una adaptación? Es un proceso en el cual los seres vivos desarrollan una capacidad para sobrevivir a un entorno diferente o a una situación diferente que se les presenta en el medio que los rodea, ¿ok? Cuando surge alguna diferencia o alguna situación diferente en el medio donde viven los organismos, ellos tienen que adaptarse o perecer. ¿Y cómo se adaptan? Bueno, adquiriendo unas nuevas estrategias o características incluso físicas o químicas en su cuerpo que les va a permitir adaptarse, que les va a permitir sobrevivir a ese cambio que ocurrió en su ambiente. Y esto es muy importante porque esta característica o esta adaptación ellos la van a transmitir hacia sus descendientes. Como le estaba explicando al principio, la adaptación juega un papel muy importante dentro de lo que es la evolución de las especies, ya que la selección natural garantiza la descendencia a quienes se adapten mejor al entorno y a sus eventuales variaciones. Recordemos que la selección natural es el mecanismo que utiliza la naturaleza como para seleccionar cuáles son los seres vivos que van a permanecer y cuáles no. ¿Y cuáles son los que van a permanecer? Aquellos que logren adaptarse a los cambios. Este proceso es un proceso lento y puede tomar numerosas generaciones y es un cambio irreversible, ¿ok? Así, por adaptación biológica podemos referirnos tanto al proceso, ¿ok? Tanto al proceso de cambio y adecuación paulatino de las especies, como a los cambios en el cuerpo o la conducta de las mismas, que incrementan los márgenes de supervivencia, ¿ok? ¿Para qué se adaptan los organismos? Para poder sobrevivir, sacando mayor provecho a una característica ya presente. Existen tres tipos de adaptaciones, vamos a ver la primera de ellas, ¿ok? Ustedes tienen que, en la tarea, tienen que explicar 5 adaptaciones. Puede ser, voy a explicar 3 adaptaciones, ustedes escogen, pero no puede ser todas del mismo tipo, tiene que ser variado. Entonces, la primera adaptación que les voy a mostrar es las adaptaciones morfológicas o estructurales. Y ellas ocurren cuando varía algo en el cuerpo, algún órgano, hay una variación anatómica, ¿ok? En cuanto al cuerpo. Puede ser una pérdida o una ganancia de algún miembro, o otra especialización de un órgano. También puede ser un mimetismo. ¿Qué es el mimetismo?
cuando es como decir el camuflaje que utilizan los organismos que están viendo en las imágenes, ¿ok? Ese es el mimetismo. Es un sinónimo de que ellos están camuflados allí. Y las Se coloraciones camuflan con lo que crípticas, tienen en el ambiente. exacto, y las coloraciones crípticas, que eso significa también cuando los organismos tienen un pelaje o tienen el color de su cuerpo, es el mismo color del ambiente que los rodea para poderse entonces camuflajear. Como lo pueden ver aquí, estos son dos mariposas, ¿verdad? Están juntas y parece como si fuera la cara de un búho. Ellas obtuvieron esa adaptación en sus alas para poder espantar a sus cazadores, A los depredadores a sus naturales de depredadores, ellas. exactamente. David, recuerda que estoy grabando. También tenemos el camaleón, el cual se mimetiza igualmente, él va a cambiar de color a medida que va cambiando también el ambiente en donde él se encuentra. También tenemos otro tipo de mimetismo, como lo vemos aquí, donde el cuerpo y el color es muy parecido a una rama. Otro ejemplo es la coloración que adaptan una coloración que adquieren algunos organismos. Y esto lo hacen con varios fines. Primero puede ser de protección, ¿ok? De aviso. Ustedes saben que en la naturaleza aquellos organismos, aquellos seres vivos que tengan colores rojos, negros, llamativos, por lo general son organismos venenosos. Pero hay otros organismos que han adquirido esta adaptación simplemente para hacer creer a sus depredadores que son venenosos, pero no lo son. Entonces, esto también forma parte de una adaptación. El mimetismo, que ya lo vimos, otros colores brillantes, fragancias exquisitas en las flores atraen también a los polinizadores. Es decir, estas adaptaciones no solamente, a pesar de que la mayoría de los ejemplos van a ser de animales o de insectos, también ocurren en las plantas también se adaptan, ¿ok? Aquí hay un ejemplo de ellos que algunas plantas pueden producir fragancias exquisitas en sus flores para atraer mayor cantidad de polinizadores. El color del plumaje en algunas aves atraen al sexo opuesto. También eso lo podemos ver en el pavo real. Huesos huecos en las aves, ¿okay? Que les permiten volar con mayor facilidad, ser más livianos. Picos de las aves, ustedes saben que la mayoría de las aves, o sea, según la especie, van a tener un pico diferente de acuerdo también a la alimentación. Entonces, las aves se han tenido que adaptar a diferentes hábitos de alimentación para poder sobrevivir. Y por eso es la variación que existe en el pico de ellas. Ellas han tenido que adaptar su pico al tipo de alimentación del área donde ellas se encuentren. Y células urticantes, pues células que de pronto algunos organismos tienen células que liberan algún tipo de sustancia tóxica o venenosa que va a irritar un depredador. Pues. Otro tipo de adaptaciones son las adaptaciones fisiológicas o funcionales. Son las que tienen que ver con alteraciones en el funcionamiento interno de los organismos, de allí su nombre, funcionales, porque van a alterar el funcionamiento de algún órgano, tales como el desarrollo de nuevos órganos, nuevas enzimas u hormonas para satisfacer una necesidad específica dentro del cuerpo derivada del cambio en el entorno. Alguna de las adaptaciones fisiológicas que les voy a presentar es la que ocurre en los osos, en las musarañas, en algunos roedores y murciélagos, que es la hibernación. ¿Ok? Ellos entran como un estado
aletargado, donde bajan el ritmo, todo el ritmo de su funcionamiento, toda su fisiología la tienen que adaptar para poderse adaptar, perdón, para poder estar tantos meses, como lo vieron en la imagen anterior, de pronto en una cueva aislado, esperando que pase la época, por lo general el invierno, ¿no? La época fría, donde no hay mucho alimento, donde las temperaturas son muy bajas, entonces estos animales hacen lo que es la hibernación. ¿Por qué es una adaptación fisiológica? Porque sus órganos tienen que prácticamente casi que dejar de funcionar, o sea, le bajan como el 2 al ritmo de su vida, a sus órganos, al funcionamiento de sus órganos, para que puedan estar en un estado donde no tengan que gastar energía, porque eso es lo que necesitan, pues guardar energía para que puedan permanecer durante todo ese tiempo sin necesidad de alimentarse, ni de moverse, ni de hacer nada. Otra adaptación fisiológica es la de liberar sustancias químicas o expeler sustancias químicas. Esto lo ocurre también en las plantas, en insectos. Por ejemplo, hay plantas que liberan sustancias químicas que impiden el crecimiento de otras plantas alrededor de ella. Por ejemplo, el neem, no sé si aquí lo conocen, es una planta que libera una sustancia tóxica que va a impedir que otras plantas o que algunas plantas crezcan alrededor de ellas. Bueno, sabemos el caso del zorrillo, que él expele una sustancia química que es desagradable y esto le permite defenderse porque aleja a los depredadores. También cuando hay animales que cuando están, las hembras específicamente, que están en periodo de ovulación, ellas liberan hormonas, sustancias químicas, son sustancias químicas, ¿verdad? Para atraer a la pareja, ¿ok? Atraer al sexo opuesto. Y otros, aquí vemos como el caso de algunas serpientes, también de lo que son los herbívoros, tienen enzimas especiales para la digestión. ¿Ok? Recuerden que, bueno, de pronto ustedes lo han visto en algún programa de televisión, como las plantas, las serpientes tragan literalmente presas muy grandes y ellas tienen que tener unas enzimas y un pH pues para poder digerir lo más rápido posible ese animal, porque si no lo digieren rápidamente, el animal se puede pudrir dentro del cuerpo. A veces son tan grandes que comienzan a pudrirse dentro del cuerpo de la serpiente. Y también algunos herbívoros pues tienen que liberar enzimas para poder digerir lo que es la celulosa, ¿ok? Lo que compone las plantas. Otras adaptaciones fisiológicas que quiero mostrarles, ¿ok? Es por ejemplo, en las ballenas, la ecolocalización también ocurre en los murciélagos, en los delfines. Otra adaptación en el caso de algunos osos, la mayoría de aquellos que viven en zonas templadas, o sea, con mucho frío, ellos tienen que desarrollar una capa de grasa que les sirve de reserva energética y de aislante durante esas temporadas, esa época de frío. Y también esta capa de grasa le permite reservar energía para cuando ellos entren en ese proceso de hibernación que les acabo de comentar. El otro ejemplo que quiero mostrarles es el gran desarrollo del sentido del olfato y del oído en los caninos, como el lobo mexicano. Ellos han desarrollado un olfato sumamente extraordinario que los distingue, ¿verdad? Y eso es una adaptación fisiológica. La secreción de feromonas, como lo ven allí en las chitas, la ecolocalización que ya les mencioné, la secreción de algunas enzimas como la glicerina y luciferasa, que son esas que se da más que todo en peces que viven en altas
mucha profundidad en el mar, en los océanos, y donde ya no llega la luz del sol y necesitan liberar, o ellas liberan algunas sustancias que le permite como brillar en esa oscuridad. La secreción también de sustancias venenosas, como algunos insectos. Otro tipo de adaptación son las adaptaciones etológicas o de comportamiento. Esto significa etológica, ¿ok? Que son de comportamiento. Y como su nombre lo indica, se refiere a cambios comportamentales que las especies adoptan y transmiten a su descendencia para garantizar el éxito reproductivo y la supervivencia. Bien puede tratarse de mecanismos más efectivos de cortejo, modos de alimentación que impliquen menos riesgo, etc. Ok, aquí vamos a ver algunos de ellos. Miren el de la gacela, dice, a través de las secreciones que liberan por las lágrimas, marcan un territorio, el cual defiende ante la presencia de un intruso. ¿Ok? Aquí, en la mayoría de estas adaptaciones conductuales también está presente otro tipo de adaptación, ¿ok? Por ejemplo, aquí él está usando una adaptación de pronto fisiológica, como la que es liberar una sustancia química a través de sus lágrimas, ¿verdad? Y con esa sustancia, ¿qué va a hacer él? Va a marcar el territorio. Entonces ya ahí estamos viendo la participación de dos tipos de adaptaciones. Otro tipo es el fototropismo, que es una respuesta de las plantas, ¿verdad? Ante la presencia de la luz. Foto viene de luz y tropismo de dirección. Ustedes colocan una planta de pronto que está en una sombra, pero por un ladito le da la luz, ella va a buscar cómo dirigirse hacia la luz. Entonces eso es lo que se conoce como fototropismo. Dice también en el caso de las aves, varios gansos y muchos otros tipos de aves que emprenden largos viajes, ¿verdad? Para poder reproducirse o para poder cambiar de estación, para buscar lugares de pronto más cálidos. Cuando entra el invierno, ellas comienzan la migración para poder sobrevivir y no quedarse en esas condiciones tan duras. Viajan a veces miles de kilómetros para poder encontrar climas más cálidos. La hibernación aquí también la vemos como una adaptación conductual, pero igualmente como en la de las gacelas, allí están participando también una adaptación fisiológica, porque ellos, todos sus órganos tienen que bajar el ritmo, el funcionamiento para poderse adaptar a esas conductas. Entonces, aquí esta adaptación es de dos tipos, de tipo fisiológica y de tipo conductual. Otra adaptación lo podemos ver en los insectos, por ejemplo en las avispas o en algunas hormigas, que ustedes saben que ellas tienen como una jerarquía, ¿ok? Está la abeja reina, o la avispa reina, la hormiga reina, y están los obreros, entonces hay como unas jerarquías en ese sistema o en esa colonia. Eso es una adaptación conductual, ¿por qué? Porque ellas tienen un orden allí dentro de esa población. Y por supuesto, lo que es el cortejo que hacen muchos animales cuando están de pronto cuando quieren reproducirse. Sabemos el caso del pavo real y muchos otros aves también, incluso que inflaman el pecho, ¿verdad? Aquí lo vemos en una rana, que también crea como una burbuja, y todo eso es para llamar la atención del sexo opuesto. Entonces, hay muchos animales que realizan adaptaciones conductuales para poder mejorar la reproducción, para poder atraer al sexo opuesto y lograr mayor reproducción. También en cuanto a no sé si han visto de pronto lo que son los cuernos de algunos mamíferos. Esos cuernos les sirven de protección, pero también cuando están en periodo de celo, cuando ellos luchan entre ellos
por la hembra y entonces utilizan esos cuernos para luchar de pronto con otro macho para poder ganar el dominio sobre la hembra. Entonces, bueno, estas son básicamente las adaptaciones. Quise darles varios ejemplos. Ustedes para la tarea pueden seleccionar algunos de estos ejemplos y explicarlos, ¿ok? La idea es que ustedes expliquen algunos de estos ejemplos que yo coloqué. Y bueno, ya saben que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden escribirme al interno.